2 del módulo 23, Seminario de Análisis de Casos 2. Este bloque 2 trata sobre el análisis neuropsicológico de la demencia. Estos son los temas que vamos a ver en este bloque 2. El tema 2.1, bases teóricas de la demencia tipo Alzheimer. Tema 2.2, caso clínico de demencia tipo Alzheimer. Tema 2.3, bases teóricas de la demencia frontotemporal. Tema 2.4, caso clínico de demencia frontotemporal. Y tema 2.5, rehabilitación neuropsicológica de la demencia. Vamos a comenzar, pues, con el tema 2.1, que trata sobre las bases teóricas de la demencia tipo Alzheimer. Bueno, vamos a comentar algunos aspectos sobre los criterios diagnósticos de la demencia tipo Alzheimer y el diagnóstico. Según los criterios de la demencia tipo Alzheimer, podrían estar afectadas al menos pues, dos de las áreas relacionadas con las funciones cognitivas, como son la memoria, las funciones ejecutivas, las funciones visoespaciales y visoperceptivas, el lenguaje, la personalidad, el comportamiento el comportamiento también está afectado a nivel de la demencia tipo Alzheimer, como cualquier otro tipo de demencia. El síndrome clínico, estas funciones cognitivas que están afectadas, pues se caracteriza por ser síndrome afaso apraxo-agnóstico, y este sería el proceso fisiopatológico de la demencia tipo Alzheimer. El diagnóstico de Alzheimer posible se lleva a cabo cuando se comprueba que la presencia de algún biomarcador o de algún proceso patológico típico de la enfermedad de Alzheimer, aunque los síntomas no sean característicos como tal. Los primeros indicios de esta enfermedad de curso insidioso y progresivo que aparecen en cuanto al deterioro de la enfermedad de Alzheimer, pues se detectan a nivel cerebral, en el lóbulo temporal, en el lóbulo medial, y afectan a la corteza entorrinal. También afectan a la circunvolución parahipocámpica y al hipocampo, puesto que está muy afectada la memoria. Las alteraciones a nivel neuropsicológico son muy llamativas en la demencia tipo Alzheimer. Especialmente se observa en la memoria, ese daño en la memoria. Nuestros estudios han demostrado que la memoria semántica y también la memoria episódica son dos de las áreas cognitivas que se ven tempranamente afectadas en las personas que son diagnosticadas con enfermedad, con demencia tipo Alzheimer. En cuanto a la memoria, en este sujeto, cuando se le pide a una persona, un paciente diagnosticada con enfermedad de Alzheimer, que aprenda una lista de palabras, pues frecuentemente se observa un efecto de referencia, lo que viene a ser que recuerda mejor las últimas palabras de la lista por aprendizaje básico, con una importante reducción del efecto de primacía. En las pruebas de reconocimiento se observa un sesgo de respuesta afirmativo, es decir, una tendencia a decir sistemáticamente que sí. Y estos déficits que estamos comentando pues afectan a la memoria tanto verbal como visual y se reflejan en la conducta del paciente al repetir continuamente la misma pregunta. También se observan despistes, olvida citas importantes o olvida el sitio, el lugar donde ha dejado los objetos, donde ha colocado los objetos. De acuerdo con el déficit en la consolidación de la nueva información a nivel léxico, los pacientes levemente afectados de enfermedad de Alzheimer pues recuerdan mejor los eventos remotos del pasado que los eventos recientes. Son capaces también de contar acontecimientos de su infancia o juventud y, sin embargo, presentan mayores dificultades para acordarse de lo que acaban de decir, en lo que se denomina amnesia anterógrada. No aparece hasta fases más avanzadas la presencia de una progresiva amnesia retrógrada, en la cual pues, se altera la capacidad de rememorar sucesos lejanos en el tiempo. Y otro de los últimos dominios a nivel cognitivo que se deteriora en la demencia tipo Alzheimer es la memoria de procedimientos, la memoria procedimental, que es la que está relacionada con el aprendizaje de habilidades y destrezas que se adquieren por repetición. En cuanto al lenguaje, bueno, sabemos que en general antes de analizar el lenguaje, un síndrome afaso apraxo-agnóstico como una característica esencial de la demencia tipo Alzheimer. Y en cuanto al lenguaje, pues alteraciones en el procesamiento del lenguaje se consideran también una de las manifestaciones clínicas más habituales y tempranas de la enfermedad de Alzheimer. Y estas alteraciones consisten, especialmente en déficit de denominación y en la fluidez verbal, presentan una clara anomia. También con la evolución de la enfermedad se empieza a afectar algunos de los circuitos cerebrales, por ejemplo, el circuito perisilviano temporoparietal, que está implicado en la comprensión. Y en cuanto a las regiones frontales, pues está más relacionado el daño con la expresión y el uso de la gramática. Progresivamente, pues van manifestando a estos pacientes dificultades de la lectoescritura.
Y al final, pues, conforme va avanzando la enfermedad, el discurso se reduce a unas cuantas expresiones con contenido incoherente. Bueno, muestran muchas otras alteraciones neuropsicológicas, por ejemplo, desorientación espaciotemporal, problemas apraxia, motora, constructiva, ideatoria. La hipnosis suele aparecer en todas las modalidades y las visuales son más típicas de las estadios más avanzados y tenemos muy evidente la prosopagnosia. También presentan daños a nivel de función ejecutiva, en razonamiento abstracto, en razonamiento lógico y bueno, repercusiones funcionales a nivel de actividades básicas de la vida diaria. Vamos a pasar al tema 2.2. Vamos a ver un caso clínico de demencia tipo Alzheimer. Vamos a comenzar analizando, en primer lugar, la antecedente historia clínica. El paciente se llama Víctor, nacido en 1929, justo en el pleno auge de la gran crisis económica mundial que afectaría a España, pero poco tiempo después. Vivió en primera persona la Segunda República Española, la Guerra Civil, la dictadura de Franco, la restauración de la democracia, por lo que podría decirse que a sus 82 años era un superviviente y una importante fuente de conocimiento histórico de los últimos conocimientos políticos de España. El nivel cultural del paciente era alto, tuvo la oportunidad de estudiar y dominaba casi a la perfección 4 idiomas, motivo por el cual consiguió trabajar como recepcionista en un hotel. Este hecho llamó la atención, mientras que aguardaba ser atendido en la sala de discapacidad, lo completaba con éxito complejos crucigramas, una afición que había tenido desde siempre, esto como un dato a nivel de funcionamiento cognitivo. Era miembro de un grupo musical que había formado hace tiempo con un amigo en el que seguía tocando la guitarra, aunque siempre iba acompañado a los ensayos por si se desorientaba por el camino. Víctor no presentaba alteración en la ejecución de las actividades de la vida diaria, actividades básicas, como por ejemplo comer o relacionadas con vestirse o asearse. No obstante, pues había empezado a mostrar dificultades en las actividades instrumentales de la vida diaria, como por ejemplo para realizar tareas domésticas o para manejar las finanzas, manejar el dinero. Eso en cuanto a su atención en historia clínica. En cuanto a su evaluación neuropsicológica, pues se mostró colaborador cuando se realizó la evaluación, estaba motivado, relajado, con sentido del humor. Y bueno, en cuanto al ámbito estrictamente neuropsicológico, puso manifiesto un patrón de deterioro cognitivo de múltiples funciones afectadas, especialmente la memoria episódica, con una consolidación de la información nueva e ineficaz. También presentó un olvido rápido sin beneficio de las pruebas de reconocimiento y sin efecto de residencia. Presentaba también alteraciones en el lenguaje, baja fluidez semántica, una leve anomia en la espontánea también, como un dato significativo. Presentaba desorientación temporal, apraxia constructiva, tenía afectadas las funciones premotoras, dificultad de la planificación y el enriquecimiento significativo, que bueno, se hizo muy patente, muy manifiesto durante el proceso de evaluación neuropsicológica. Se mostró colaborador, motivado, relajado, con sentido del humor en todo momento, pero se observaron, bueno, pues a pesar de esa disposición, se observaron muchos de los déficits que estamos comentando. Una vez atendido en la consulta, refirió que presentaba problemas a nivel de la memoria reciente, de hace unos 10 años, que habían ido a peor, se habían agravado en la última época y continuamente olvidaba dónde dejaba las cosas y se repetía de manera constante en sus conversaciones, preguntando varias veces lo mismo. Como suele ocurrir en las fases iniciales de la demencia tipo Alzheimer, pues Víctor era plenamente consciente de sus déficits y esta conciencia se va a ir perdiendo a medida que la enfermedad de Alzheimer avanzara. A pesar de que los familiares lo encontraban algo más apático e indiferente, seguía mostrando interés por sus grandes pasiones, especialmente por la música. Sí, había sido una persona alegre, habladora, y poco a poco se fue mostrando más apático, indiferente, mostrando estos síntomas a nivel comportamental, disminuyendo progresivamente su ganas de salir, de relacionarse con la gente. Y en el área funcional ya no podía ir solo a hacer la compra, dependía pues, de otras personas, además no podía recordar lo que tenía que comprar, resultaba que es imposible el manejo adecuado del dinero. Bueno, como conclusión, en este caso, el patrón neuropsicológico observado, unido a los datos de la historia clínica, pues era claramente compatible con un diagnóstico de demencia tipo Alzheimer, una demencia enfocada por la enfermedad de Alzheimer, probable y en un grado leve moderado y correspondiente a la escala de deterioro global de Reisner para determinar ese grado de deterioro cognitivo. Y presenta los síntomas típicos de la demencia tipo Alzheimer y en la función cognitiva tradicionalmente alterada. Bueno, vamos a pasar al tema 2.3. El tema 2.3 habla sobre las bases teóricas de la demencia
frontotemporal. Y bueno, la demencia frontotemporal tiene una afectación principalmente frontal. En la demencia tipo Alzheimer, pues el daño está más difuminado, podríamos decir, a nivel de otros lóbulos, temporales, parietales, por ejemplo, también frontal. Aunque es verdad que las personas diagnosticadas con demencia frontotemporal, demencia tipo Alzheimer, pues tienen síntomas parecidos en algunos casos. La demencia frontotemporal podemos decir que es un síndrome clínico que se caracteriza principalmente por un deterioro progresivo de la personalidad, de comportamiento social y de cognición, al tener afectación esencialmente frontal. Forma parte de un grupo heterogéneo de enfermedades neurodegenerativas, incluida dentro del término de degeneración lobular frontotemporal, y que tiene en común la alteración focal y progresiva de los lóbulos frontales o temporales. Dado que en la actualidad no existen biomarcadores definitivos de diagnóstico de la demencia frontotemporal, pues se basa principalmente el diagnóstico en criterios clínicos. Por ejemplo, las propuestas de Neri y colaboradores han sido las más usadas hasta el momento a escala internacional. Podemos decir que la aplicación de estos criterios ha ido poniendo de manifiesto que presentaban varias limitaciones y se ha desarrollado una propuesta de actualización de dichos criterios de la demencia frontotemporal. Recientemente se puede afirmar que a partir de análisis de pacientes con una confirmación a nivel de histopatología de esa demencia frontotemporal, por criterios propuestos por estos autores, actualmente pues pretenden superar las críticas recibidas por los anteriores criterios. Y estos criterios se centran precisamente en aspectos que diferencian más la demencia frontotemporal de los trastornos mentales, también de la enfermedad de Alzheimer y de otro tipo de demencia. Como hemos dicho, estos pacientes pues se caracterizan por una afectación a nivel de la personalidad, por el daño a nivel frontal que tienen y como una enfermedad neurodegenerativa, pues la tendencia es a que se vayan deteriorando progresivamente las funciones cognitivas. Hay que considerar importante la heterogeneidad en cuanto a las formas de presentación de la enfermedad, principalmente en las fases iniciales, y la propuesta actual evita esa distinción arbitraria en que criterios esenciales y complementarios no exige la presencia de todos los síntomas. Por otra parte, estos nuevos criterios incluyen también definiciones más claras y operativas y evita la descripción ambigua de los síntomas comportamentales, reduciendo la necesidad de realizar inferencias sobre el estado cognitivo y emocional del paciente. En el caso de la demencia frontotemporal, pues es muy importante evaluar las funciones cognitivas principales que siempre evaluamos a nivel neuropsicológico, como la memoria, la atención, la percepción, los procesos gnósicos, la apraxia, también el grado de autonomía o de desempeño funcional que tienen los pacientes, cómo se van deteriorando progresivamente. Y en este caso, pues es muy característico el cambio en la personalidad, incluso se pueden a veces muy pueriles, debido a esa degeneración que existe, a ese deterioro a nivel frontal, y los cambios comportamentales pues son muy, muy acusados respecto al nivel premorbio de enfermedad. Por tanto, hay que evaluar psicológicamente todos esos aspectos y hay que atender mucho, de manera muy específica, desde un punto de vista de evaluación neuropsicológica, a las alteraciones a nivel de funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento, planificación, ejecución, pues las conductas orientadas a un objetivo, una meta, ves como esa secuencia de acciones la tiene deteriorada y habrá que insistir mucho en la estimulación cognitiva de esos procesos a nivel de funciones ejecutivas que no solo determinan esos problemas a nivel de planificaciones conductuales, sino que afectan desde un punto de vista de personalidad, de juicio moral, también social y a nivel de comportamental. Estos pacientes pueden ser casi prácticamente todas personas diferentes una vez que son diagnosticados a medida que va avanzando la degeneración a nivel frontal, pues se observa cómo van cambiando, prácticamente se convierten en personas distintas, como decía, y pues, por tanto es muy importante detectarlo a tiempo y poder elaborar programas de estimulación cognitiva que permiten retrasar esa sintomatología que afectan tanto a nivel comportamental como a nivel neuropsicológico. Bueno, vamos a pasar al tema 2.4. En el tema 2.4 vamos a ver un caso clínico de demencia frontotemporal. Vamos a ver cómo afecta, en un caso concreto,
vamos a ver la evolución de un paciente, en este caso de una paciente. Vamos a empezar viendo, como siempre, la antecedente historia clínica, posteriormente veremos la evaluación neuropsicológica, el perfil neuropsicológico y veremos algunos datos significativos de estos pacientes con demencia frontotemporal. En 2006, Elena, una mujer de 50 años que vivía en el medio rural, se había caracterizado por ser muy activa siempre, se ocupaba de los asuntos de casa y de una empresa de ganadería. Había realizado estudios primarios y en octubre de 2006 fue ingresada en el hospital porque observó que al levantarse de la cama por la mañana sufrió un episodio de pérdida de visión bilateral, también de debilidad en los miembros inferiores, experimentó una sensación de mareo, también experimentó náusea y molestia en el oído izquierdo. La duración del episodio fue aproximadamente, según informó ella misma, su informe verbal, de unos 2 o 3 minutos, con una recuperación completa. No se constató alteración alguna en la exploración física, ni tampoco en la exploración neurológica, ni tampoco en las pruebas complementarias realizadas, por ejemplo, analítica, electroencefalograma, tomografía computarizada, resonancia magnética y, Doppler transcraneal. Ahí no se observó nada significativo. 2 años después, en enero de 2008, la paciente acudió a la unidad de trastorno de memoria y demencia del referido hospital con quejas de trastornos amnésicos. Tenía muy afectada la memoria. También manifestó ansiedad, que se relacionó con un contexto posible de síndrome ansioso depresivo y un trastorno orgánico de la personalidad. A pesar de todos estos datos, presentaba un arreglo personal adecuado y realizaba las tareas de la casa, aunque sí se observó que se mostraba poco a poco menos comunicativa. A pesar de todo ello, la exploración neurológica y neuropsicológica, previamente neurológica seguía siendo normal 2 años después del primer diagnóstico. Se solicitó evaluación por parte de los neuropsicólogos y los psiquiatras, y de la evaluación psiquiátrica consta como un dato importante el diagnóstico de trastorno orgánico de la personalidad y de síndrome ansioso depresivo crónico, ¿vale? Eso como cambio, a nivel comportamental. Elena estaba en la evaluación neuropsicológica, algunos datos importantes. Elena estaba relativamente orientada en cuanto a la persona, al espacio y al tiempo, según los datos obtenidos del Mini-Mental. Obtuvo, un 19 puntos sobre 30. Presentaba dificultades en la focalización y mantenimiento de la atención y presentaba una velocidad de procesamiento cognitivo notablemente alterada. En cuanto a las funciones amnésicas, aunque tenía una amplitud, un span de memoria reducido para su edad, no se apreciaban dificultades significativas en el recuerdo tras la demora, ni a corto plazo ni a largo plazo. Se observó alteración de las funciones premotoras, caracterizadas por la alternancia motora y coordinación bimanual recíproca, así como las funciones prefrontales en el seguimiento, la inversión y la alternancia de series verbales automatizadas, en la fluidez verbal ante una consigna fonética y semántica, y en la integración visoperceptiva. En cuanto al perfil neuropsicológico, otro dato importante, en cuanto al lenguaje, la producción de la paciente era muy lenta e hipofónica, aunque hay que decir que la longitud de las frases sería normal. En cuanto a la habla espontánea, pues se observó anomia importante, muy significativa, que no se constató la dominación por confrontación visual. Tampoco se apreciaron dificultades en la comprensión, no se observaron déficits visoperceptivos, pero sí se observaron déficits y dificultades en la praxia visoconstructiva. Y en la esfera, en el aspecto estrictamente emocional, se registró una probable depresión. En octubre del año 2009 fue valorada de nuevo por la unidad de psiquiatría, se realizó otra evaluación y se modificó la impresión diagnóstica señalando que, aunque inicialmente fue diagnosticada de episodio depresivo de curso crónico y trastorno orgánico de la personalidad, pues su evolución era más, sugería más un cuadro de demencia frontotemporal. Y ese diagnóstico, pues, el que permanece vigente en la actualidad. Se observó como ese cambio comportamental y esa afectación a nivel del lenguaje, por ejemplo, a nivel de la memoria y de otros procesos cognitivos, pues se vio que experimentó una degeneración progresiva a nivel del funcionamiento neuropsicológico y se terminó finalmente por diagnosticarla de un cuadro de demencia frontotemporal. O sea, por ejemplo, como esos cambios de personalidad pues son más llamativos, como decía antes, en este tipo de demencia.
Bien, pasamos al último tema de este bloque, el tema 2.5, que trata sobre la rehabilitación neuropsicológica de la demencia. Bueno, este aspecto es un campo muy amplio y bueno, las técnicas de rehabilitación neuropsicológica destinadas a paliar el deterioro cognitivo de pacientes que son una demencia, pues son muy amplias, como digo, y bueno, pues requieren, como siempre aconsejo, una evaluación psicológica muy precisa. Y en el caso de estos pacientes que tienen esos cuadros de diagnóstico de demencia, pues es necesario también la prescripción de psicofármacos junto a la estimulación cognitiva. Actualmente la mayoría de los programas de intervención cognitiva en demencia, pues bueno, pues están mejorando y se están complementando muy bien y bueno, y suelen tener muy buenos resultados. Y es significativo el hecho de incorporar avances en el campo de la tecnología de la información y la comunicación, pues al concepto en este caso, de estimulación cognitiva, ¿no? Se utilizan plataformas de estimulación cognitiva por ordenador que nos permiten diseñar ejercicios de estimulación cognitiva adaptados al deterioro cognitivo de cada paciente, a la dificultad y al propio desempeño que tiene cada paciente para poder, bueno, pues diseñar esos programas de estimulación cognitiva que sean lo más adecuados y personalizados posibles para cada paciente y poder preservar esas funciones cognitivas afectadas. Existen técnicas de rehabilitación neuropsicológica desde de las más clásicas, que es una de las más conocidas, la terapia de orientación a la realidad y la terapia de reminiscencia, que se utilizan en el campo de la estimulación cognitiva de la demencia. También pasando, por las más actuales, como las técnicas de facilitación de la recodificación, las técnicas de condicionamiento del entorno, en las que hay que implicar mucho a los familiares, y para el aprendizaje de la información, recuperación espaciada, la difuminación de los indicios de recuperación, aprendizaje sin errores y, procedimientos procesamiento de tareas y esas adaptaciones funcionales son muy importantes. Otras técnicas, como decíamos antes, aplicando nuevas tecnologías más de corte ciberneuropsicológica, pues se aplican las últimas novedades de la tecnología de la comunicación e información. Por ejemplo, la realidad virtual se aplica también a la rehabilitación neuropsicológica y se aplica también en el campo de la estimulación cognitiva, ¿no? Considerando que una de las funciones cognitivas que se deteriora precozmente es la memoria, pues la capacidad de aprendizaje de una información está afectada. Entonces existen 3 tipos de técnicas específicas de readaptación de los trastornos de memoria para, tratar de mejorar un poco ese funcionamiento nésico, ese funcionamiento de la procesión de memoria en los pacientes con demencia tipo Alzheimer. Una serían las técnicas para la facilitación de la recodificación y recuperación de información antigua. Otras serían técnicas para el aprendizaje de nuevas informaciones. Y otras serían las técnicas de ayuda externa de memoria y de conocimiento del entorno. Bueno, dentro de esas últimas técnicas que comento, de conocimiento del entorno, pues entraría en juego todas las adaptaciones que sirvan para poder estimular las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales, y adaptar los entornos que vive el paciente, facilitando la vida y intentando que tengan el mayor grado de autonomía posible. No solo hay que trabajar estos aspectos en las sesiones, en la estimulación cognitiva, pues utilizando, por ejemplo, objetos que utilizan en la vida diaria, por ejemplo, relacionados con la comida, con el aseo, con cualquier actividad básica de la vida diaria. También el manejo de actividades instrumentales, por ejemplo, el manejo de dinero. Y intentar que el paciente conserve el mayor tiempo posible, dado que estamos ante trastornos de tipo neurodegenerativo, su capacidad de autonomía y de funcionalidad. En este proceso, como digo, pues es importante implicar a los familiares a través de ese proceso de psicoeducación, a través de talleres, a través de asociaciones de familiares, enfermos de Alzheimer, por ejemplo, para enseñarles pautas de cómo concebir la enfermedad, explicarles cómo es el diagnóstico, cómo es la evolución de la enfermedad y, implicarlo en todo ese tipo de tareas que van a ayudar principalmente a mejorar la calidad de vida de los pacientes y la propia calidad de vida de los cuidadores, ¿no? Y en ese proceso también habrá que hacer una evaluación de tipo clínico, no solo de los pacientes diagnosticados, sino de los mismos familiares. También se utilizan programas de respiro familiar para los mismos familiares y, para ayudar, a liberar un poco de esa gran carga que supone estar a cargo de personas con un nivel de dependencia tan grande. Y quisiera decir como epílogo que esa estimulación cognitiva pues debe hacerlo un neuropsicólogo, un profesional que sepa, que conozca el funcionamiento de
procesos cognitivos, la evaluación y pueda aplicar, bueno, pues ejercicios lo más adaptados posible a cada paciente para preservar las funciones cognitivas el mayor tiempo posible. Muchas gracias.